Buenas noches. Vamos a iniciar y vamos a dar comienzo a nuestro primer Ateneo del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. El tema que vamos a tratar hoy es manejo de miocardiopatías en deportistas infantos juveniles. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Miguel Tibaldi. Él es cardiólogo, se encuentra residiendo en la ciudad de Córdoba, es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, actual jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende de Córdoba. Para mí es un prestigio tenerlo aquí, es uno de mis maestros, de mis mentores, y una persona con amplia capacidad y conocimiento en varias materias, en ecocardiografía, en cardiología pediátrica y en electrofisiología. Así que bueno, quiero agradecerle la presencia al doctor Tibaldi. Y luego vamos a presentar a la doctora María Valdés. Ella es cardióloga y actualmente fellow del Servicio de Ecocardiografía del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba. Ella va a presentar 2 casos clínicos. En la primera oportunidad, un caso clínico sobre miocardiopatía hipertrófica. Adelante, doctora Mayra. Bien, comparto pantalla. Quiero aprovechar a agradecer a CETIFAC, a la FAC por este espacio y a todo el equipo que constituimos el Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología por toda la participación y el apoyo. Adelante, doctor. Bien, como bien dijeron, vamos a hablar del manejo de las miocardiopatías en deportistas infantos juveniles. Mi nombre es Valdés Mayra Florencio, soy cardióloga y fellow de ecocardiografía. El primer caso que voy a presentar es de un masculino. La fecha de nacimiento fue en 2007. Este paciente no tenía antecedentes heredofamiliares, excepto el padre con hipertensión arterial, ni un antecedente personal. Sí practicaba un deporte que era rugby de alta intensidad. Este paciente consulta por primera vez a los 14 años, en el año 2021. Consulta al servicio de cardiología por palpitaciones, el examen físico era normal, y cuando se le realiza el electrocardiograma, presenta con este electrocardiograma, que como pueden ver, es un electrocardiograma patológico. Vemos trastorno de reposición ventricular con hipertrofia ventricular izquierda, y lo más llamativo son estas T muy negativas en DB4 AB6. A partir de este resultado del electrocardiograma se le solicita por un lado un Holter al paciente, que resulta normal, y un ecocardiograma, que lamento no tener las imágenes móviles, pero donde se puede ver un strain alterado, esta hipertrofia ventricular izquierda, con un septum de 15 milímetros, una pared posterior de 17 milímetros, una fracción de eyección conservada y un índice de masa indexado de 170 gramos por metros cuadrados. Este ecocardiograma en su momento fue informado como de severa hipertrofia global, con predominio apical e imagen compatible con pequeño aneurisma apical, sin obstrucciones al tracto de salida, franco aumento de espesor de los músculos papilares con aumento de la restringencia y desplazamiento apical del implante del anteroseptal. También se le pide una resonancia cardíaca a partir de estos hallazgos, donde nuevamente la resonancia confirma lo encontrado en el ecocardiograma, diciendo que tiene espesores parietales aumentados, un máximo nivel anteroseptal basal y lateroapical de 17 milímetros, con distribución helicoidal de la hipertrofia y músculos papilares aumentados de tamaños. Un volumen auricular izquierdo de 44 mililitros por metro cuadrado, es decir, un volumen aumentado. No encontró alteraciones en la perfusión ni en el realce tardío de Gadoliño, pero cuando realizaron el mapeo cardíaco con T1 mapping, pre y post contraste, arrojó unos valores de T1 nativo miocárdico de 1166, haciendo un cálculo de volumen extracelular, dando un resultado de 33%, que es un valor en el límite superior de la normalidad. Esta resonancia cardíaca fue informada como una miocardiopatía hipertrófica con función sistólica preservada, sin obstrucción al tracto de salida. La caracterización tisular, como dije recién, el VEC fue lo único que se encontró como alterado, y lo que sugirieron en esta oportunidad, recuerdo con el chico con 14 años, fue hacer un seguimiento posterior con resonancia cardíaca para valoración de zona de fibrosis necrosis. En ese momento se le indica al paciente, como dije, practicaba como deporte rugby, varias horas, varias veces a la semana, en un club de acá de Córdoba, y se le indicó suspender deporte, se le indicó unos metabloqueantes y se le indicó rehabilitación cardiovascular.
inició en ese mismo año. Al año siguiente vuelve a control, en julio del 2022, se le realiza un electrocardiograma que, como se puede ver, continúa patológico, pero esas T negativas de B4 o B6 que presentaban el primer electrocardiograma ya no son las mismas. Se le realiza un ecocardiograma, que es el que pueden ver a continuación, con este strain continúa alterado. Este strain tiene un valor de menos 17.6, y la hipertrofia global del paciente, que ya veníamos refiriéndola desde el anterior ecocardiograma. Este eco es informado como hipertrofia global, con predominio medio apical lateral y anterolateral. Lo describen con una miocardopatía hipertrófica, sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, una dilatación leve de la aurícula izquierda, lo mismo que había presentado en la resonancia previa, recordemos de 44 mililitros, y una alteración de los músculos papilares. En este ecocardiograma, el paciente presenta un índice de masa de 124 gramos por metro cuadrado, con una FEBI normal. 14 milímetros a nivel del tabique, y de la pared posterior de 12 milímetros. Esto ya el paciente teniendo un año de haber suspendido por lo menos la intensidad que tenía antes del deporte y haciendo rehabilitación cardiovascular. Se le pide una nueva resonancia cardíaca que no tenía cambios significativos en ese mismo año, del 2022. Nuevamente el paciente retorna a control en el 2023 con este electrocardiograma sin grandes cambios con respecto al previo. Y este ecocardiograma, que tiene una pequeña mejoría con respecto al previo, el informe es muy similar, tiene un strain un poquito mejor, de menos 18. Y la pregunta que se plantea es si este paciente es únicamente un remodelado a partir del deporte que practicaba, o es una miocardiopatía hipertrófica. No sé, Paula, si quieren que comente ahora una pequeña revisión, o quieren hacer la discusión primero. Sí, comentar la revisión y luego hacemos la discusión. Perfecto. Gracias. Gracias. Bien, como saben, los pacientes que hacen deporte tienen ciertos cambios estructurales que son necesarios en el cuerpo como para poder realizar ese deporte. Son cambios estructurales que llevan a cambios funcionales, cambios eléctricos e inclusive cambios periféricos. Como saben, en cierto ejercicio, depende del volumen de este ejercicio, es donde se va disminuyendo el riesgo de muerte y demás, y los beneficios que tiene el ejercicio en la población general, pero cuando esto se transforma en un ejercicio un poco mayor, deporte de élite, este riesgo empieza a aumentar. ¿Cuáles son los cambios que suceden? Depende mucho del deporte que se realice. En los deportes isotónicos, que estarían en este triángulo de la imagen, hablaremos de los que son runners, gente que hace fútbol y demás, disminuye las resistencias vasculares, aumenta el retorno venoso, tiene dilatación de las cámaras cardíacas y la hipertrofia excéntrica. En cambio, en aquellos deportistas que realizan deportes isométricos, que podríamos ponerlos en este triángulo, aumenta lo que es la poscarga ventricular izquierda y hacen hipertrofia concéntrica, que es donde se podría encontrar el paciente que había presentado recién, como dije, realizaba racking. En realidad, lo que hablan mucho los papers es que no es tanto del tipo de deporte, sino la intensidad que realicen, y los cambios suelen ser mixtos. Como sabemos, hay alteraciones electrocardiográficas que son normales en los pacientes que realizan deporte, pero hay algunas que nos deben llamar la atención y que nos deben decir, o por lo menos hacer como una red flag y decir, bueno, busquemos más, hagamos un estudio un poco más exhaustivo de este paciente. Hablamos de depresión del segmento ST, de ondas Q patológicas, un bloqueo de rama izquierda completo, con un QRS mayor de 140, que tenga preexcitación ventricular, un intervalo QT prolongado, que tengan un intervalo PR por arriba de 400 milisegundos, que tengan un bloqueo B de segundo grado tipo MOIS 2, recordemos que los bloqueos B de primer grado o de segundo grado tipo MOIS 1 son normales, encontrarlos en pacientes deportistas, que tengan más de dos extrasístoles ventriculares o alguna taquiarritmia, ya sea auricular o ventricular. Si encontramos algo de esto, nos tiene que llamar la atención y deberíamos hacer un estudio un poco más exhaustivo de estos pacientes. En lo que respecta a las cámaras cardíacas, el ventrículo derecho es el hallazgo más característico en sujetos muy entrenados que tienen dilatación del mismo, pero con una función cardíaca normal, función de ventrículo derecho normal. Como pueden ver en esta gráfica, esto sería un remodelado patológico, este sería un remodelado fisiológico. Cuando hablamos de la aurícula, el volumen de aurícula izquierda en deportistas,
es mayor que en sujetos sanos. Se toma como punto de corte en varones de 35.8 mililitros por metro cuadrado. Recordemos que el paciente que presenté recién tenía 44. Y la aurícula derecha con un área límite de 23 centímetros cuadrados. La raíz aórtica, aunque está debatido, no impresionaría modificarse por el deporte. ¿Cuáles son las patologías que uno lleva a la confusión en los pacientes deportistas? Si es o no es remodelado, o es una miocardiopatía hipertrófica, una no compacta, una dilatada, o una arritmogénica ventricular. Los que vamos a presentar hoy es la hipertrófica, en primera instancia, primer caso. Como ven, el electro en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica está alterado en el 95% de los casos. Y las alteraciones son las que ya conocemos de miocardiopatía hipertrófica. Cuando hablamos del eco transtorácico, en los deportistas hay una zona gris en los grosores parietales que es entre 13 y 15 milímetros. Si tiene más de 15 milímetros, uno tiende a pensar que podría ser una miocardiopatía hipertrófica no un remodelado. Menos de 13 no nos preocupa, y el gris está entre 13 y 15. Ahora, esta hipertrofia en los pacientes deportistas suele tener un patrón homogéneo y simétrico del grosor de la pared. Esta es una imagen ejemplificadora de esto que vengo comentando. Cuando hablamos de la resonancia, sobre todo se le debe pedir a los pacientes con presencia de ondas T negativas patológicas en el electro. La ausencia de fibrosis macroscópica no excluye el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. En casos de una hipertrofia de entre 12 y 15 milímetros, las técnicas de mapeo T1 y el volumen extracelular pueden diferenciar una hipertrofia ventricular fisiológica de una miohipertrófica. Un volumen extracelular mayor a 22.5 sugiere la presencia de miocardiopatía hipertrófica con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90%. Recordemos que el paciente que recién presenté tenía un BEC de 33%. La ergometría, lo que recomiendan es que se haga una ergometría que tenga que ver con el deporte que realice el paciente, teniendo en cuenta lo que es bici y cinta. Y bueno, se valora, en la ergometría la presencia de arritmias. Cuando hablamos de aptitud para la práctica deportiva en la miocardiopatía hipertrófica, hubo cambio en las guías de la ESE 2020, donde se consideran potencialmente aptos para la competición o ejercicio de alta intensidad pacientes con miocardiopatía hipertrófica sin marcadores de riesgo y que no sufran riesgo vital en caso de síncope, además de los casos que tengan fenotipo positivo con fenotipo negativo. Esta recomendación es 2B-C. ¿Por qué este cambio? Porque no hay gran evidencia que haya un aumento significativo del riesgo arrítmico durante el esfuerzo en deportistas con miocardiopatía hipertrófica de bajo riesgo. ¿Cuáles son los marcadores de riesgo? Síntomas cardíacos, antecedentes de un paro cardíaco o un síncope, que tengan un riesgo de la ES moderada, más de 4% a los 5 años, un gradiente del tracto de salida de ventrículo izquierdo en reposo más de 30 milímetros de mercurio, que tenga una respuesta normal de la tensión arterial al ejercicio en la ergometría, y arritmias inducidas por el mismo. Recordemos que hay algunas variantes fenotípicas que son de menor riesgo, como la miocardiopatía hipertrófica apical, y otras que aún no se han definido, como por ejemplo las hipertrofias aisladas de los músculos papilares. ¿Y qué pasa si a estos pacientes se les dice, como se le ha dicho a este paciente, que deja de hacer deporte? Lo que se ha visto es que el desacondicionamiento de ese entrenamiento, que se habla de un periodo aproximado de por lo menos 3-4 meses, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, debería haber una disminución de los grosores ventriculares, que podría inclusive ser completa en aquellos que realizan una restricción absoluta, y parcial y más lenta en aquellos que mantienen cierto grado de actividad física. Esto en las miocardiopatía hipertróficas. No ocurre lo mismo con los diámetros, en los que son dilatados, siendo posible que persista aumentado hasta en un 22% tras años de desacondicionamiento sin que sea indicativo de que tenga una patología cardíaca. Es decir, que los remodelados deportistas, pero con dilatación, es un poco más complejo. Esa sería la revisión de este caso. Bueno, muchas gracias Mayra, excelente caso, la verdad muy interesante, algo que no estamos acostumbrados a ver. Bueno, para no demorar más tiempo voy a presentar a los expertos. Hemos tratado de invitar a un grupo de expertos en esta oportunidad que tengan que ver con la cardiología del deporte, algunos de ellos integrantes del Comité de Cardiología del Ejercicio, el doctor Sebastián Wolf, que es médico cardiólogo deportólogo, especialista en imágenes cardíacas, miembro del Comité de Cardiología de Ejercicio de la PAC y director del capítulo de Cardiología de Ejercicio de CICIAC,
El doctor Roque González, doctor en medicina, especialista universitario en medicina del deporte y cardiología, expresidente de nuestro comité. El doctor Esteban Sandamaso, cardiólogo, expresidente también del comité. Y el doctor Esteban Ciarresi, él es médico cardiólogo de la Fundación Favaloro, es jefe de imágenes cardiovasculares del Instituto de Cardiología de San Nicolás, y él es integrante del comité de imágenes cardíacas de la FAC. Bueno, vamos a pedir a ellos si quieren abrir la discusión y comentarnos, y después vamos a dejar lugar al doctor Gustavo Barbieri, al doctor Pablo Senatra y a la doctora Lucila Pelita, que son integrantes del Comité de Cardiología del Ejercicio y de la comisión actual del comité. ¿Alguien quiere abrir en particular? Doctor Tibaldi, ¿quiere hacer algún comentario antes? Bueno, no, gracias por la invitación y la presentación, Paula, ha sido exagerada. Pero bueno, particularmente sobre este caso, creo que ustedes saben más que yo, lo único que puedo hablarlo de las... poner en situación el riesgo potencial que tiene este paciente y cuáles son las banderas rojas que nosotros vemos en él. Por eso me gustaría que, bueno, se abriese la discusión, a ver cuál es la opinión, si este paciente merece suspender toda su actividad física, pararlo absolutamente 4 meses y desentrenarlo, seguirle con algo de actividad física, a su vez, al fin de no desentrenarlo totalmente, o bien que siga haciendo la actividad física. Creo que esos son los 3 caminos posibles en cuanto a la decisión. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber a los que hacen precisamente esto, que es patología del ejercicio, y bueno, y abrir la discusión, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Yo quería preguntar en realidad si se volvió a repetir ergometría, si se volvió a repetir una resonancia y un Holter, porque consultó por palpitaciones, no recuerdo si lo mencionaron, perdón, o no escuché. Sí, el primer Holter fue en el 2021 junto con la ergometría, no tuvo ningún tipo ni de síntoma ni de arritmias, llegó a ser bastantes meses. 2021, en 2022 se volvió a repetir la resonancia sin cambios significativos. No puse el informe porque realmente es prácticamente igual a la del 2021, y este año todavía no se volvió a repetir la resonancia. ¿Y una ergometría nueva? En cuanto a la ergometría, este paciente se rehabilitó conmigo. Le hicimos una ergometría basal. Él tenía de base 275 watts, 1650 kilogámetros, y bueno, llegó a un 102% su reserva, digamos, de la frecuencia cardíaca máxima. Fue una ergometría bien máxima, no hizo arritmias. Y su frecuencia cardíaca máxima ya fue 210, que fue 102%, con una presión arterial de 180/80, y se repitió la ergometría y su capacidad física siguió igual. Lo que se le modificó a él es lo que fue el entrenamiento. Él estaba haciendo mucho entrenamiento de ejercicios de pesa, también en gimnasio de manera paralela al entrenamiento de rugby, y se le suspendió el entrenamiento de rugby. Él hizo un año de rehabilitación y después lo dejamos porque él ya no quería seguir haciendo rehabilitación en el centro de rehabilitación, empezó a hacer entrenamiento en gimnasio particular. Bueno, ¿alguno de los panelistas quiere hacer alguna pregunta? ¿Lucila? Sí, yo quería hacer una pregunta, es para el doctor Wolf. Quería saber a ver si, a él, qué opina con respecto a la resonancia magnética, si haciéndola cada un año está bien o cada cuánto debería hacerse o considerarla. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Lucila por la pregunta. Vamos a abrir un poquito la discusión, vamos a hacer algunos comentarios a ver qué opina Roque, qué opina Esteban. Por empezar, hacer un comentario sobre la curva en J. La curva en J no habla de mortalidad cardiovascular. La curva en J, cuando nosotros hablamos de alto rendimiento, solamente hace referencia a mayor aparición de arritmias supraventriculares en deportistas seniors, de elite, y masculinos, nada más.
Esa es la única curva en J que tenemos demostrado del alto rendimiento. Es decir, el alto rendimiento no se relaciona con mayor mortalidad cardiovascular por ninguna causa. Ni por ateromatosis de arterias coronarias, ni por miocardiopatía, ni por nada. Pero sí mayor aparición de arritmias supraventriculares en deportistas senior. Con respecto puntual a la miocardiopatía hipertrófica, creo que es muy importante saber la historia de este paciente y la historia de su familia, si existe algún familiar, sobre todo de primer grado, que tengan síncopes inexplicados, si tienen miocardiopatía hipertrófica, o más aún, si hay historia de muerte súbita familiar. Teniendo una ergometría, como dice Paula, máximo esfuerzo, 102%, y más como las hace Paula, y demás, sin arritmia ventricular, sin obstrucción del tracto de salida, sin curva plana en la ergometría, no tiene fibrosis en la resonancia. Yo creo que no vamos a discutir si es una adaptación fisiológica al deporte o si es una miocardiopatía hipertrófica. Creo que el diagnóstico está claro, por los espesores, por el electro y demás. Pero no estoy seguro de que este paciente tenga contraindicación formal para eliminar la actividad competitiva. Podríamos discutir cuál es nuestra sugerencia, podríamos discutir cuál es la actividad física saludable para este paciente, pero creo que en el alto rendimiento tenemos que evaluar si los deportistas tienen condiciones donde que aumenten el riesgo de mortalidad en ellos, o que nosotros tengamos evidencia científica que su condición, por el hecho de hacer alto rendimiento, los va a perjudicar para su patología o para su pronóstico. No estoy seguro que hoy, después del 2020, tengamos evidencia científica de que este paciente tenga condiciones. A lo mejor se me está pasando algo de la historia clínica con respecto a la historia familiar y demás, que no lo escuché bien, pero no estoy seguro de que este paciente tenga una contraindicación formal para eliminar el alto rendimiento. Por otro lado, un comentario con respecto al desentrenamiento. El desentrenamiento es una prescripción que casi no utilizamos para hacer diagnóstico. Hoy tenemos herramientas suficientes como para poder evaluar a los pacientes y en casi la totalidad de las zonas grises o de los pacientes y demás, poder determinar conductas sin a recurrir al desentrenamiento. Para un deportista de élite o profesional, desentrenarlo es muy fuerte, es muy fuerte, sobre todo para la cabeza de los deportistas profesionales. Creo que uno genera un impacto muy importante. Es un caso muy interesante que, sin lugar a duda, antes del 2020 podríamos haber tomado conductas mucho más drásticas que las que tomamos hoy. Hoy hay que evaluarlo a fondo. Yo creo que este paciente está recontra bien estudiado con todos los estudios y el seguimiento que tienen, pero creo que no encontré dentro del caso presentado signos de alarma o de alto riesgo que comprometan a este paciente como para suspenderlo del alto rendimiento. Sí, control estricto, periódico, cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a lo que corresponda, a lo que vayamos encontrando. Hacer holter intraesfuerzo es una práctica que por ahí es off-label hoy, pero nosotros la usamos mucho para asegurarnos de que no tenga ningún tipo de arritmia maligna, la obstrucción al tracto de salida, y más teniendo la posibilidad de evaluarse en el Hospital Allende, haciendo un ecoestrés, viendo que en el máximo esfuerzo no tenga gradiente en el tracto de salida. Creo que bajo esas circunstancias y bajo ese tipo de seguimiento lo podemos seguir y podemos ser un poquito más permisivos con este paciente puntualmente. Una preguntita para sacarnos la duda, Seba. Mayra, ¿el paciente tenía antecedentes hereditarios de miocardiopatía hipertrófica, síncope, muerte súbita en la familia? Ninguno, cero. Nada. Y él no había presentado nunca ningún síntoma, ¿no? Ningún síntoma, se mantuvo asintomático los 3 años de seguimiento, y lo único por lo que consultó en una primera instancia fue las palpitaciones, pero sin ningún antecedente de síncope. Bien. ¿Sí, doctor Tibaldi? A ver, en parte estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, en otra no tanto.
Punto número 1. Yo, al igual que él, no tengo ninguna duda que tiene una miocardiopatía hipertrófica. Porque, salvo que ustedes me digan cuán grande es la incidencia de encontrar un electrocardiograma como tiene este chico, como primera manifestación, el primer electrocardiograma que vimos. Hay que olvidarse que con ese electro, él venía haciendo entrenamiento intensivo. Él lo saca de ese entrenamiento intensivo y cambia el electro, pero cambia porque creo que se lo sacó del entrenamiento intensivo. ¿Sí? Ahí está ese electro. Esto no me lo explica el deporte en absoluto, salvo que ustedes me demuestren lo contrario. Que no tenga antecedentes heredofamiliares no lo puntúa, pero no lo descarta. O sea, no lo pone necesariamente en bajo riesgo. Lo que me está diciendo que no tiene alto riesgo en este momento. Entonces, bueno, él puede ser el primer eslabón. Lo otro que quería destacar es que si nosotros asumimos, y lo voy a sacar del tema, que la fibrosis es un factor de riesgo y que en el continuo cardiovascular primero se comienza con una apoptosis celular y se termina en fibrosis renal, y lo aceptamos ahora. Hoy por hoy vemos como signos. Por favor, que silencien el micrófono. No sé quién está con el micrófono. Y si ese es un subrogante precoz de fibrosis, no veo por qué esto hoy tiene aumento del volumen extracelular, mañana eso va a ser fibrosis ya de reemplazo. Entonces, yo no estaría tan tranquilo de volverlo a un entrenamiento, a un deporte de alto rendimiento, que siguiese haciendo alto rendimiento. ¿Roque? Entonces, creo que en este aspecto, si bien como dice Sebastián, no hay nada que me esté demostrando que lo tenga que sacar, pero tampoco no hay evidencia de que yo puedo con absoluta tranquilidad a alguien con estas características y estos hallazgos dejarlo hacer actividad deportiva de alto rendimiento. Esa es. Un comentario, si me permiten. En primer lugar, quería felicitar por la presentación a Mayra. El caso creo que va a dar para que podamos poner diferentes puntos de vista, como acaba de decir Miguel o Seba. Pero a mí me parece que la edad del paciente, tiene 14 años en esa primera evaluación, es un factor de riesgo que no nos podemos olvidar. Es un paciente que tiene, si bien ya tiene una evolución favorable, entre comillas, con el tema del desentrenamiento, y como bien decía Miguel, ya nos ha mostrado lo que puede llegar a cambiar con la práctica. Y esto le pido disculpas a los especialistas en imágenes que están acá, yo alcancé a ver lo que me pareció un aneurisma apical, que sería un factor de riesgo también. Entonces yo, más allá de preguntarles a ellos si les pareció que realmente era un aneurisma apical ahí en los ecos, yo creo que ya con eso a mí me costaría mucho avanzar en dejarlo jugar. Siempre cuando uno habla de la posibilidad de llegar a una decisión consensuada, habla de tener todo de bajo riesgo, y aún así no tenemos seguridad. Entonces yo ante cualquier situación de riesgo, aunque sea a veces hasta dudosa, yo no sería tan condescendiente, a pesar de que entiendo perfectamente lo que dijo Seba, y comparto 100% entre el manejo del deportista de élite, sobre todo, uno tiene que tratar de ser permisivo en la medida de lo posible. Me genera muchas dudas este caso, si yo sería tan permisivo. A referencia a lo que acaba de mencionar, había una sospecha de aneurisma, después se descartó, pero hay una publicación reciente, que debe tener 2 o 3 meses, que lo sacaron como factor de riesgo de muerte súbita al aneurisma, pero no así de embolia. Y sí, la recomendación es que estos pacientes tienen que anticoagular, pero hoy lo sacaron como puntual para el score de riesgo.
De igual manera, este paciente no lo tenía, y otra de las cosas que dijo muy importante, que es mientras más joven uno hace el diagnóstico, más precoz en la edad, es mayor el riesgo. O sea que totalmente de acuerdo con el doctor González, yo no sería tan... bueno. Doctor Ciarresi. Bueno, buenas tardes. La verdad que felicitaciones por el caso. No se escucha bien. Se entrecorta, doctor. Muy amplio para específicamente a lo que son las imágenes. Ahora, no tengo la computadora. Sí, doctor, fíjate si podés sacar la imagen, a ver si se escucha mejor, porque no escuchamos Ahora. A ver ahí. ¿Se escucha ahora? Sí. Perfecto. No, lo que comentaba es que el advenimiento de la resonancia nos permite tener en cuenta ciertos parámetros, ciertas cosas que antes no podíamos evaluar desde el punto de vista imagenológico. Como bien hablaban, el tema del volumen extracelular. Hoy en día, con el mapeo T1, nos permite ver cuánto espacio hay entre esas células. El paciente con hipertrófica tiene entonces entre esas células hay resto de fibrosis, hay un montón de otras cosas que aumentan ese espacio extracelular. Entonces hoy en día podemos hacer ya un diagnóstico, como decía Sebastián, sin necesidad de desentrenar de que estamos ante una miocardiopatía hipertrófica. Y como bien decía Miguel, es la antesala de que cuando esto se va agravando, toda esa fibrosis se va uniendo, se va focalizando y genera la fibrosis de reemplazo. Entonces, hoy en día tenemos una etapa temprana de diagnóstico de fibrosis intersticial, que es con el mapeo T1, y ya siempre sabemos que las guías son atrasadas, pero siempre con el tiempo vamos a ver que nos va a permitir actuar de alguna u otra manera más precozmente. Esto ya también lo vemos como la fibrosis focal, como un factor de riesgo para, por ejemplo, muerte súbita, ciertas patologías. Entonces, ya con algunos puntos de la resonancia vamos teniendo distintos métodos diagnósticos y pronósticos, sobre todo. Esteban Sandamaso. Sí, no, un poco de acuerdo con todos. Con respecto, estaba viendo con respecto al tema del aneurisma, dos cosas. Con respecto al tema del aneurisma apical, que si bien no lo tiene, tanto eso como la fibrosis por resonancia, más del 15% en la última guía de los Estados Unidos. Cuando uno lo pone en forma aislada, en realidad, que es lo que pasa en este chico, realmente la indicación queda como 2B para indicar un C, y me parece que en esos casos tiene que ir bastante acompañado de otros factores de riesgo para muerte súbita, como para generar una discusión en ese sentido. Y lo otro, que está descrito, que es lo más estable, me parece, a través del eco y la resonancia, son los músculos papilares hipertróficos. Los músculos papilares hipertróficos generan ocasionalmente o generalmente estas alteraciones en el electro, y si bien no es el deportista que está representado por ahí en los estudios que publicó Corrado, en general los que tienen músculos papilares hipertróficos sin ninguna otra sin ningún otro característico o fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, en general tienen un buen pronóstico aún siguiendo la actividad deportiva. Digo porque cambió un poco el electrocardiograma, si bien uno no diferencia a veces entre T negativas profundas o no tan profundas en cuanto a lo que es el riesgo del diagnóstico, bueno, hubo un cambio, pero lo que más persistió es el músculo papilar hipertrófico. Pablo. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas noches. Felicitar a Mayra, muy linda la presentación. Y la verdad que este caso muy, muy interesante porque resume muchas aristas de la miocardiopatía hipertrófica. En primer lugar, 14 años, es decir, que con el desarrollo, cómo se va modificando y cómo la epigenética, es decir, el entrenamiento de tipo isométrico que hacía este chico, cómo exacerbaba la expresión desde algo tan sencillo y tan útil como un electrocardiograma que mostraba esas TET picudas negativas clásicas de hipertrófica. Además, en el plano frontal, más allá después que persistían sobre todo en B5, B6,
felicitarlos por el correlato que había entre la ecocardiografía y la ergometría, con los valores, con las mediciones. Y bueno, obviamente felicitarlos por el darle apoyo a una nueva técnica como es el T1 Mapping, donde vemos que el realce tardío, para llegar a un 15% de realce tardío, como decía Miguel, necesitamos muchos años de evolución de la amiloide hipertrófica o una forma más compleja, y después Esteban también lo mencionaba, como un método que más allá que nos sirva, en este caso está claro el diagnóstico, y yo también me uno un poquito a la idea de Rocky y Miguel, que tienen más años que yo y más experiencia, de la decisión compartida, pero un abordaje más conservador, en el sentido que el rugby, como todos los deportes de tipo start-stop, que tienen un componente explosivo, anaeróbico, obviamente que el sustrato ritmogénico no es lo mismo que un ejercicio de moderada intensidad, que es de lo que se habla de bajo riesgo. Más allá que este año, en el estudio del Live HCM, se habla de ejercicios vigorosos en deportistas, y que no hay eventos, pero obviamente que creo que pasaron por el primer tamizaje clásico del 5, PM, muerte súbita en familiares y las características de imágenes que conocemos, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. No sé si quiere alguien hacer algún cierre. Yo la pregunta que me hago por ahí es si este paciente quiere jugar sí o sí al rugby, que muchas veces nos pasa a nosotros. Generalmente van pasando de cardiólogo en cardiólogo hasta que algún cardiólogo le da el ok. ¿Qué resolución podríamos tomar, digamos, en esto de la decisión conjunta que venimos hablando hace un tiempo, sobre todo en nuestros pacientes con miocardiopatía hipertrófica? ¿Qué le podríamos decir? Roque. ¿Qué es lo que le podría decir? Mira, primero, viste que lo primero que uno se pregunta es si uno estaría dispuesto a hacer un consentimiento para el caso. O sea, la primera pregunta que yo me haría es si estaría dispuesto yo a hacerlo, y yo en este paciente no lo haría. No con la información que tengo hasta acá, por lo menos no. Me parece que no lo tengo tan claro que sea de bajo riesgo, que sería lo que yo plantearía de inicio. O sea que hasta que el paciente no me demuestre que no tiene ningún marcador de alto riesgo, yo no negociaría, y no sería yo quien firme el acto. El acto, y recuerdo que me parece una palabra espantosa. Bien, bueno, muchas gracias. Debido al tiempo y que nos queda un caso más, vamos a pasar al segundo caso. Paula, no sé si quería decir algo. Hola, sí, Doctor, acá el público me parece que es interesante. El doctor Luis Lema dice si el estudio genético aportaría en algo en este caso. Mi opinión particular es que sí aportaría, porque estaríamos acabando toda esta discusión si veríamos alguna de las mutaciones que realmente han sido relacionadas con muerte súbita, sin dejar de reconocer que hay muchas mutaciones que no sabemos aún y que no sabemos qué riesgo tienen. Pero si tenemos una mutación que está estrechamente relacionada y sabemos que produce muerte súbita, obviamente, sin ninguna duda lo sacaríamos todo de la práctica de deporte, aunque sea poco intenso. Y después, como a lo mejor es el primero de la familia, tendríamos el probando para las siguientes, si aparecen otras generaciones dentro del mismo grupo familiar. La otra pregunta que hace muy hábilmente el doctor Lema, y es que si este jugador tuviera condiciones para jugar en el Real Madrid lo contrataría. Lo más probable es que no. Pero bueno. dos palabras con respecto a este caso y ya cerramos. La importancia de la rehabilitación cardíaca, comité del ejercicio. Él tuvo una educación, él venía con mala alimentación, con sobrepeso, entonces también se estuvo trabajando mucho, y que algo que cuesta mucho en el tema de la dieta. Si quieren, pasamos al segundo caso, doctora Mayra, y diría que veamos solamente el caso clínico para que podamos discutir sin la revisión bibliográfica por falta de tiempo. Gracias. Perfecto, no hay problema. Ahí comparto, denme un segundo. Un segundo. Bien, segundo caso es de un paciente que consulta este año, en el 2023.
Segundo caso es un masculino, nacido en el 2008, no tenía ningún antecedente personal. Lo que sí tenía es antecedentes de dos familiares, tiene una tía y una abuela que fallecieron por muerte súbita. Esta paciente, quería aclarar porque estaba en los chats una pregunta que preguntaban del anterior paciente, si tenía hecho algún electrocardiograma previo al primero con las T negativas, y tenía algunos EMAC normales. El primer electropatológico fue realizado a los 14 años. En este caso número 2, es un paciente, como dije, con antecedentes familiares. Tiene una valoración cardiovascular en 2019, que es la primera que aparece en la historia clínica, donde tiene este electrocardiograma completamente normal, examen físico normal. El paciente tiene una familia muy deportista, madre runner, el chico muy chico, hace muchísima actividad física, y hoy por hoy es futbolista, y la idea de él sería en un futuro ser élite. Se realiza un nuevo chequeo cardiovascular en 2021, con un electrocardiograma también completamente normal, examen físico normal, sin síntomas. Y este año consulta nuevamente, control anual, tiene este electrocardiograma, nada llamativo, se realiza una ergometría donde llega a 18.7 METs, no tiene ninguna arritmia, ningún síntoma, se realiza un Holter, queda completamente normal. Y cuando se realiza el ecocardiograma nos encontramos con este ecocardiograma, donde se puede ver a simple vista que es un ventrículo izquierdo dilatado, tanto en el eje parasternal, el eje largo, como en el eje corto y las 4 cámaras, con un strain patológico, que pueden ver acá a la derecha y abajo. Tenía un diámetro de 62 milímetros, un diámetro telediastólico, con un indexado de 3.41 centímetros por metro cuadrado. Una FEI levemente acá dice 53, esto fue calculado por Tech, pero se hizo por Simpson, daba alrededor de 49-50, que lo pueden ver en la definición, que es un ventrículo izquierdo levemente dilatado con hipoquinesis septal y función sistólica ligeramente deprimida con una FEI de 50% y un strain de menos 40%. Tienen insuficiencia mitral y tricuspidia mínima. Habiendo tenido estos resultados, se le pide una resonancia cardíaca, donde dio que tenía ventrículo izquierdo con volúmenes indexados moderadamente aumentados, una fracción de eyección levemente disminuida, sin sedentarismo asociados, un espesor parietal sin alteraciones, un ventrículo de derecho con volúmenes indexados levemente aumentados, fracción de eyección conservada, y durante la secuencia de STIR ponderadas entre 2 no se apreciaron ningún edema, ninguna inflamación activa, y tampoco hubo realce tardío, no había fibrosis. Tenemos un volumen telediastólico del ventrículo izquierdo de 258. La FEI, como habíamos dicho, también la resonancia concordó con 48%, el ventrículo derecho de 49%. Volúmenes indexados de telediástole de 146, la masa de 90. La conclusión de la resonancia cardíaca la definió como dilatación biventricular con función sistólica del ventrículo izquierdo levemente disminuida sin trastornos cementarios asociados. Con este resultado, al paciente se le hace una evaluación cardiopulmonar, se le agrega una ergoespirometría, donde el consumo de oxígeno pico fue de 42 mililitros kilogramo minuto, 93% del teórico. En la conclusión de esta ergoespirometría, se definió que el consumo de oxígeno alcanzado corresponde a una persona en estado físico regular para su edad, un paciente en clase A, de acuerdo a la clasificación de Weber, que muy pequeñamente lo puse acá, con una clase A, es un consumo de oxígeno por arriba de 20, con deterioro funcional ausente o ligero. Esta es la parte del ecoestrés que se le realiza al paciente, pero se le realiza donde se vio que la fracción de eyección que estaba levemente deprimida en reposo, con un Simpson de 49%, pero en el que el esfuerzo aumenta y normaliza, llegando a un Simpson biplano de 75%. También tiene un leve hipertrabeculado apical sin criterios de no compactación, que es un poco de lo que había comentado en la anterior revisión, que muchas veces se suman las diferentes morfologías de adaptación. Y ventrículo derecho levemente dilatado, como habíamos comentado previamente, con un diámetro basal de 43 milímetros, con una función normal. La pregunta con este paciente, nuevamente la misma, si es una miocardiopatía dilatada, si es adaptación al deporte, y si habría que suspender o no el deporte. No voy a hacer la revisión, lo que quería mostrar simplemente es que esta es una de las últimas, se publicó hace 2-3 meses, donde recomiendan, o una sugerencia que se realiza,
es de hacer el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, en vez de indexarlo por la superficie corporal del paciente, sino hacerlo por el consumo máximo. Y si da más de 57 en mujeres, esto se habla de patología, que no es simplemente un remodelado fisiológico, y más de 54 en hombres. En nuestro paciente, este que comenté anteriormente, daba 61. Nada más eso de la revisión. Doctor Tibaldi, ¿quiere agregar algo? Este paciente, bueno, también me tocó personalmente tomar esta decisión, lo cual no fue fácil, porque si bien el otro chico recién empezaba con la actividad del rugby, había estado entrenando de chiquito, pero no era el leitmotiv de su vida. Pero en este chico sí, con toda una patología familiar alrededor de este tema, en los cuales la familia también muy deportista y que parecía que el hijo iba a tener más problemas psicológicos que físicos si lo parábamos o lo sacamos de la alta competencia durante 3 o 4 meses. Con lo cual, en un principio, lo que yo tendría a hacer es lo que reflejo en reflejo hacemos todo. Bueno, dice, vamos a pararlo hasta ver que de completar todos estos estudios. En este caso sí estaría más de acuerdo por ahí con Sebastián, que no tengo nada, salvo la dilatación del ventrículo y lo que acaba de remarcar May, de la relación, ¿no?, con el consumo de oxígeno alterado, y que inclinaría a pensar que no es una adaptación sino una patología, pero la verdad es que el resto de las cosas ha dado bastante normal. Y a consecuencia de este chico, yo hice una consulta con Araceli, hablando con Sebastián. Bueno, la verdad que no fue una consulta, lo que me respondió fue una clase magistral, realmente. Y en definitiva, si bien ella no lo sacaría no lo desadaptaría, pero lo frenaría a los 3 o 4 meses de la altísima competencia y ver qué sucede, qué pasa. No sé qué opinas. Esteban. Yo lo que quería decir es que en realidad un poco el tema de la evaluación predeportiva termina enfocándose en algo más personalizado cuando uno tiene, por supuesto, al deportista enfrente. Y preguntaba en el chat el tema de la superficie corporal para relacionarlo un poco con los cambios en el electro y los cambios en el eco. El electro en realidad tiene en cara inferior, tiene complejos que parecen como de bajo voltaje. Me termina de convencer demasiado para la superficie corporal que tiene. Sin embargo, no tiene, como dice el doctor Tibaldi, ningún otro signo de alto riesgo, y lo único que tenemos hasta ahora, con evidencia, para diferenciar una miocardiopatía dilatada genuina versus un corazón de deportista, es el ecoestrés, que ha demostrado, como bien se vio en el caso clínico, el aumento de más del 10% entre el reposo y el esfuerzo, bien un aumento absoluto de un 65%, con alta sensibilidad y especificidad. Yo, si fuera por mí, lo dejaría seguir compitiendo con un seguimiento cercano. Se podría hacer un screening familiar también. Y lo que no vi de alto riesgo tampoco, que a veces se ven las miocardiopatías dilatadas, es arritmias. Lo que no se ve es absolutamente nada de arritmias. Y por lo menos a mí en este caso me quedo un poco más tranquilo con, vuelvo a repetir, un seguimiento un poco más cercano, entre 6 meses y 1 año. Hay una cosa que no sé si lo dijo Mayra o si no lo tenía. Este chico durante una competencia, un partido de fútbol de la liga, pidió que lo sacaran porque no se sintió bien. No sabe explicar, pero no se sentía bien. Y luego la madre lo fue a buscar después de un entrenamiento, y cuando subió al coche le dice, no me siento bien. La madre le toma el pulso porque es médica y estaba arrítmico, según dato de la madre.
Lo cual eso nos abrió también un poco el interrogante de quién se instruye. Después hay otra cosa que es muy importante. Tiene un tío que murió súbitamente, joven, antes de los 40 años. ¿Sí? Y una abuela que murió súbitamente y también joven. Con lo cual, bueno, no, el dato creo que me parece que no es para soslayarlo, pero y que juega algún rol en esta historia del chico. Pero bueno, estoy de acuerdo con... No tenemos... Bueno, estos datos que acaba de agregar el doctor Tibaldi me hacen un poquito replantear lo que iba a decir inicialmente. Inicialmente no veo contraindicación para el deporte. Me parece una disfunción leve como parece tener, me parece que se ve con cierta frecuencia en el alto rendimiento, sobre todo refrendado por un hipoestrés que normaliza la función, y descartando que haya habido alguna otra posible miocardiopatía con el tema de la resonancia. En general, la clínica que nos acaba de contar el doctor Tibaldi es un poquito imprecisa, si bien por ahí el tema del pulso de la madre, por ahí también me generó alguna duda y seguramente me hubiese generado preocupación y me hubiese llevado a estudiarla de la manera en la que la han estudiado, pero recogiendo todos los datos, a pesar del antecedente familiar y de la clínica un tanto inespecífica, yo no encuentro en la evolución de los estudios, como lo hemos ido viendo, no veo motivos para sacarlo del deporte. Sí veo motivos para estudiarlo como lo han estudiado y seguirlo al corto plazo, mediano corto plazo, pero no veo criterios para... Yo creo, gracias Miguel por la presentación de estos casos. La verdad que el objetivo de todo esto es hacernos discutir y si no son controversiales es difícil. Miocardiopatía dilatada y remodelación excéntrica, como decía Esteban, el ecoestrés, o sea, el ecoejercicio, cuando tenemos un aumento del 11% de la fracción de eyección o cuando el valor absoluto supera el 63% de la fracción de eyección, son parámetros benignos. Hacer BNP pro BNP, resonancia cardíaca y demás son otras técnicas que nos ayudan. Si hay un diagnóstico inequívoco de miocardiopatía dilatada, pero el paciente tiene más de 40% de fracción de eyección y no tiene otros parámetros de alto riesgo, no tiene indicación de suspender el alto rendimiento. Acá yo creo que hay que discutir si la muerte súbita de los familiares o no se deben a este tipo de miocardiopatías. Una vez más, el test genético nos puede dar algunos datos en estos pacientes, y lo que nos tiene que hacer reflexionar y todo es que hoy no tenemos actitudes paternalistas y poner la última palabra a nosotros, sino consensuarlo con los pacientes. Los dos pacientes son muy jóvenes y eso es un problema, que sean tan jóvenes para el diagnóstico de estas enfermedades. Sin embargo, con la pregunta que hacían recién, si iba a jugar al Real Madrid o no, tenemos que tener evidencia científica que está contraindicado el alto rendimiento para decirle que no. Otra cosa es que seamos los asesores del Real Madrid y evaluemos si es buen negocio o no comprarlo al jugador, pero no estamos hablando de eso. Entonces, si no tenemos evidencia de que ese chico está en riesgo, probablemente la decisión sea seguirlo de cerquita, que cuando él vaya a competir, cuando él vaya a entrenar, esté en un ambiente cardioprotegido, con desfibriladores, con gente entrenada y demás, que sin duda lo tienen que tener todos estos jugadores, pero creo que la decisión de que si va a hacer actividad física o no, si es competitivo o no, se toma en conjunto con los jugadores, con la familia de los jugadores, en estos casos que son tan chicos ellos, y nuestro rol es explicarle qué está de un lado de la balanza y qué tenemos del otro. Si fuera mi hijo, si fuera yo el jugador, ¿qué haría? No sé si eso es lo que más le importa al deportista de alto rendimiento. Lo que más le importa es que yo le transmita qué evidencia científica tenemos hoy de que con su condición vaya a tener un pronóstico favorable o desfavorable por el hecho de hacer alto rendimiento. Pero muchas gracias por la presentación de los casos, porque creo que los dos casos son muy, muy interesantes. Paula, una preguntita. ¿Este paciente también rehabilitó con vos? No, este paciente no, porque es de reciente diagnóstico. Bien, ¿y podría ir a rehabilitación, pregunto?
Doc, yo te contesto algo de eso. El paciente está jugando al fútbol como si nada hubiera sucedido. Jugador profesional de fútbol. Un chico de 15 años que es jugador profesional de fútbol. Es un buen jugador de fútbol, ese es el problema. Ahora, Sebastián, estamos totalmente de acuerdo. Creo que esto es una decisión. Lo que pasa que la gente, cuando esto te viene con el doctor Google, y el doctor Google le dice... Yo lo mandaría con el doctor Tibaldi, ¿eh? Yo lo mando que tome la decisión Tibaldi. Claro, ahí está. Y lee que dice posibilidad de muerte súbita, y es un problema. Vos le das toda la evidencia científica. El problema es que ahí los porcentajes no le sirven a nadie. Te pasa a vos, te pasa el 100%. Entonces, es muy difícil. Yo estoy de acuerdo en este chico, yo no he insistido más. La familia lo ha dejado por decisión propia. Y ante toda la evidencia, es más, le hice escuchar la opinión de Boraita, y bueno, sigue jugando, lo veremos. La pregunta que les hago es, ¿cómo lo seguirían? El chico sigue haciendo altísima competencia, es un chico, bueno, y según él no va a dejar, y si se tiene que morir, se tiene que morir en la cancha. El problema no es él que se muere, que no es lo que queda. Pero, bueno, y agradecerle a... Miguel, vos sabés que yo lo que creo también es que me pregunto, porque este caso tiene 15 años, y en realidad hay evidencia también de que el remodelado atlético puede venir desde antes de la etapa pediátrica. ¿En quiénes? Entonces, de pronto, más allá de si esto es dilatado o no, para mí me parece más, honestamente, una adaptación al deporte. ¿Hasta dónde llega la adaptación al deporte? Y en qué edad uno lo puede ver más, digamos. Porque este chico a lo mejor tiene, como se decía antes, tiene genética, digamos, pero de la buena. Entonces a lo mejor estamos ante ese caso y no ante un problema realmente de una miocardiopatía dilatada. Yo me pregunto a veces en estos casos hasta dónde llega la adaptación del deporte que genera tanto remodelado cardíaco en el deportista. Sí, viste que hay un trabajo, probablemente lo conocen, que hicieron ecografía a un grupo de ciclistas apenas terminado el Tour de Francia, y todos tenían diámetros ventriculares y función ventricular que uno hubiera diagnosticado una miocardiopatía dilatada si lo hubiese encontrado en cualquier otro. O sea, lo que vos tenés, lo que decís, tenés toda la razón del mundo, y probablemente el tema es acá no sacar al que hay que sacar y sacar al que no hay que sacar del deporte. Y por eso estamos discutiendo estos casos, ¿no? Si no, no. Claro. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, hola. Bueno, la verdad que en este caso, en las miocardiopatías dilatadas, el estudio genético sería muy útil. Por ahí Miguel preguntaba lo del pronóstico, porque cuando hay mutaciones en las proteínas, puntualmente la filamina o la laminina, Juan Pablo Ochoa presentó un caso en el Congreso el año pasado, en una población, no me acuerdo en qué zona de Coruña, que había un grupo de familias con miodilatadas, con una expresión no tan florida, porque este chico me parece que es una adaptación al deporte, pero si tiene en la genética esa variante, con esos antecedentes, más allá que el tío y la abuela han muerto de otra cosa, ahí yo creo que ahí tenemos un elemento como para tomar una actitud un poco más preventiva, pero me parece que es un remodelado hasta acá. Bueno, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Doctor Barbieri. Sí, hola, buenas noches. Quería preguntarle a los especialistas en diagnóstico qué elemento de los datos ecocardiográficos o de la resonancia usarían en este paciente para seguirlo. Hay elementos a favor de dejarlo seguir y hay elementos en contra. La fracción de eyección en el ecoestrés es un elemento a favor y el strain patológico me parece que es un elemento en contra. ¿Qué elemento sería como para seguirlo y decir, bueno, que vuelva a jugar, yo estoy de acuerdo, pero con qué elemento uno lo frenaría o lo sacaría del deporte a posterior? A ver, no sé, Sebastián, ¿qué opinión tenés vos?
a mí me parece que si lo tengo que hacer con ecocardiograma, porque no le podés estar pidiendo todos los años una resonancia, me parece. Si lo tuviera que hacer con ecocardiograma, el método más sensible es el strain longitudinal, y lo haría con eso, porque es más precoz que la fracción de eyección, que es incluso un método de evaluación de la función ventricular que sabemos que es bastante imperfecto. Entonces, si tengo algo que sea un subrogante de cómo está la fibra, iría por eso. O la resonancia, o el strain. No sé qué opina el resto del... Doctor Ciarresi. Sí, ¿se escucha el audio con el video prendido? Sí, ahí sí. Perfecto. No, en este caso, siempre sabemos que las miodilatadas, cuando son idiopáticas o con alguna causa en particular, pueden ir agregando focos de fibrosis específicos, como son la unión BI-BD o realces lineales intramiocárdicos, que obviamente son marcadores pronósticos. Entonces, como dice Miguel, yo creo que el seguimiento tiene que ser por eco, un método que tenemos muy, muy a mano del paciente y que podemos hacer el seguimiento desde el mismo equipo y el mismo especialista. Y una vez que veamos algún cambio que llame la atención, sí pasar a una resonancia. Yo creo que una resonancia anual en este paciente no nos va a aportar mucho, pero sí poder seguir mediante un ecodoppler y a partir de ahí pedir la resonancia cuando sospechamos que la dilatación es mayor o que cae la fracción de eyección, o hacer, bueno, algo sabemos que haga sospechar, y ahí sí buscar cosas específicas como son el aumento del volumen extracelular o unas fibrosis focales que marquen ya cosas patológicas y no adaptativas. Bien, perfecto. Una pregunta acá del público, y va a ser la última porque ya tenemos que ir cerrando, es si no sospecharon de patología post-COVID o de alguna virosis, digamos, como causa idiopática. Sí, doctora, interrogamos bastante sobre eso. Este chico de la miodilatada no tuvo COVID, toda la familia sí, él no. Esto no quiere decir que no lo haya tenido, pero al menos clínicamente no. Y no teníamos sospecha de que haya tenido, en algún momento haya padecido una miocarditis, pero vos sabés que hay un 30% de las miocarditis que pasan absolutamente desapercibidas y es un hallazgo tardío. De todas maneras, no parece un hallazgo de lo que muestra la resonancia secundaria a miocarditis, o lo que se ve en una dilatación miocárdica o compromiso miocárdico post-COVID. Pero fue así. Bueno, muchas gracias. Doctora Paula, ¿quiere cerrar? Bueno, agradecerles a todos por la participación, especialmente a la doctora Mayra y al doctor Tibaldi, por presentar los casos y por participar en este Ateneo del Comité de Cardiología del Ejercicio. Y bueno, agradecerles a todos los miembros del panel también por la participación. La doctora Natacha González es la presidenta actual del Comité del Ejercicio, así que escuchamos al doctor Tibaldi y luego le cedo la palabra a ella. No, el agradecido somos nosotros porque bueno, nos han permitido echar un poco más de luz sobre estos dos casos que nosotros no crean que son. Y bueno, gracias a May por la presentación, que fue brillante. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor Tibaldi, un placer. Mayra también, muchísimas gracias. Bueno, y espero que esto sea el comienzo para que sigamos trabajando y presentando casos juntos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.